Hola. Nunca pensé que escribiría algo así, pero lo que me pasó no lo podía dejar solo en mi cabeza. Es como si mi vida se hubiera convertido en una de esas películas baratas que encuentras en la televisión a las 3 de la mañana. Pero bueno, déjenme empezar por el principio. Mi nombre es Joaquín, tengo 49 años, y aunque ahora tengo una buena vida, casas, coches, y una empresa que va viento en popa, no siempre fue así. Hace 22 años, estaba casado con Marta, una mujer que, en ese entonces, era todo lo que yo quería, hermosa, inteligente, y con una sonrisa que me hacía sentir que todo iba a salir bien, incluso cuando apenas llegábamos a fin de mes. Marta y yo nos conocimos en la universidad, y aunque nuestras familias eran de mundos distintos, la mía humilde y la suya más bien de clase media acomodada, logramos construir algo juntos, o al menos eso creí. Al principio, todo era perfecto. Teníamos esas típicas peleas de pareja joven, pero siempre nos reconciliábamos. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar cosas raras. Marta salía más de lo habitual, siempre con excusas que no terminaban de cuadrar. Voy al gimnasio, decía, pero llegaba sin una gota de sudor. Una cena con amigas y volvía con el perfume de alguien más en su ropa. Pero cada vez que le preguntaba, me llamaba paranoico o, peor, inseguro. Hubo un momento que quedó grabado en mi memoria como la primera grieta seria en nuestra relación. Era un miércoles cualquiera, y yo había salido temprano del trabajo para sorprenderla con una cena casera. Entré a casa, pero no estaba. Su teléfono iba directo al buzón. Cuando finalmente llegó, me dijo que había estado ayudando a una amiga a mudarse. Le creí, porque quería creerle. Pero algo en su mirada ese día me dejó intranquilo, como si supiera que me estaba ocultando algo. Esa fue la primera señal de que Marta no era exactamente quien yo pensaba que era. Pero lo que ocurrió después cambiaría mi vida para siempre. Una mañana, exactamente un martes, me desperté y Marta no estaba en la cama. No era algo inusual, porque a veces se levantaba temprano para ir a correr, aunque nunca la vi sudando, ni con zapatillas realmente usadas. Pero esta vez era diferente. Había un silencio extraño en la casa, como si algo hubiera sido arrancado de golpe. Fui a la cocina, pensando que la encontraría preparando café. Nada. La llamé, pero su móvil estaba apagado. Empecé a preocuparme cuando noté que su abrigo favorito no estaba en el perchero. Revisé rápidamente los armarios, y ahí fue cuando me di cuenta de algo devastador: su ropa, su maleta de mano, incluso algunos de los libros que le encantaban, ya no estaban. Era como si Marta hubiera desaparecido de la noche a la mañana. En ese momento, sentí como mi corazón se detuvo. Pensé en todas las posibilidades. ¿Un accidente? ¿Un secuestro? ¿Algo peor? Mi mente iba a 1000 por hora. Pero entonces, encontré la nota. Estaba en la mesa del comedor, escrita con su caligrafía perfecta. Joaquín, esto no tiene nada que ver contigo, pero necesito irme. Espero que algún día lo entiendas. Cuida de ti mismo. Marta. Eso fue todo. Ni una explicación. Ni un te quiero. Solo ese frío párrafo que me dejó con más preguntas que respuestas. Me senté en el sofá, con la nota temblando en mis manos, y me di cuenta de que mi vida había cambiado en un instante. Por semanas, la busqué como un loco. Fui a su trabajo, llamé a sus amigas, incluso hablé con su madre, que parecía tan desconcertada como yo. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. La policía me dijo que no podían hacer mucho, porque, técnicamente, no había indicios de un crimen. Era una adulta que había decidido irse por su cuenta. De un día para otro, me quedé solo, confundido y absolutamente destrozado. Pensé en 1000 teorías: ¿me estaba engañando y se fue con alguien más? ¿Tenía problemas que nunca me contó? ¿O acaso fui yo quien falló como esposo? Los primeros meses después de su partida fueron una pesadilla. Perdí peso, apenas dormía, y mi trabajo empezó a tambalearse. Pero, con el tiempo, algo dentro de mí se endureció. Si Marta había decidido abandonarme, entonces yo también tenía que seguir adelante, aunque fuera con el corazón roto y lleno de dudas. Nunca pensé que volvería a saber algo de ella. Hasta hace 2 semanas. Hace 2 semanas, estaba en una ciudad a la que nunca había ido antes. Tenía una reunión de negocios en Sevilla
y como llegué temprano, decidí tomar un café en un lugar pequeño que me llamó la atención. No era nada lujoso, solo una cafetería de barrio con mesas de madera desgastadas y una atmósfera tranquila. Entré, pedí un cortado y me senté cerca de la ventana. Estaba revisando unos correos en el móvil cuando algo llamó mi atención, el brazalete en la muñeca de la barista. Lo reconocí al instante, como si mi memoria hubiese estado esperando este momento durante años. Era un brazalete de plata con pequeños grabados que parecían flores, un regalo que le hice a Marta cuando cumplimos nuestro segundo aniversario de casados. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que iba a desmayarme. ¿Cómo era posible que ese brazalete estuviera ahí, en la muñeca de una chica que no parecía tener más de 22 o 23 años? La observé detenidamente, piel morena, cabello castaño recogido en una coleta alta, y una sonrisa que era, idéntica a la de Marta. Me quedé paralizado por unos segundos, intentando decidir qué hacer. Finalmente, cuando se acercó con mi café, no pude contenerme y señalé su muñeca. Disculpa, ¿ese brazalete, de dónde lo sacaste? Ella frunció el ceño, un poco confundida. ¿Este? Es un regalo de mi madre. Lo he tenido desde que era pequeña. La palabra madre me golpeó como un martillazo. Mi mente se nubló y, sin pensarlo dos veces, le pregunté. ¿Cómo se llama tu madre? La chica, claramente incómoda, dio un paso atrás. ¿Perdón? Perdona si te estoy incomodando, pero necesito saberlo. Por favor, ¿cómo se llama tu madre? Ella me miró como si estuviera loco. Dudó un momento y luego respondió. Marta. En ese instante, el suelo bajo mis pies desapareció. Tuve que sujetarme de la mesa para no caerme. La miré con los ojos bien abiertos, incapaz de hablar. Marta. Era como si su nombre hubiese estado dormido en el fondo de mi memoria y alguien lo hubiera despertado de golpe. La barista, claramente desconcertada, añadió. ¿Le pasa algo? ¿Conoce a mi madre? Quería responder, pero mi cabeza estaba llena de preguntas que me gritaban todas a la vez. Si esta chica era hija de Marta, eso significaba que ella había tenido una hija mientras estábamos casados. O peor aún, antes de que se fuera. Me aclaré la garganta, intentando mantener la calma. ¿Cómo te llamas? Clare. ¿Clare? El nombre era bonito, pero en ese momento solo podía pensar en las mentiras que Marta había escondido de mí. La miré fijamente, tratando de encontrar algo más. ¿Había alguna posibilidad de que esto fuera una coincidencia? Pero no. La sonrisa, el brazalete, el nombre. Todo apuntaba a que esta chica era una pieza de un rompecabezas que nunca supe que existía. Clara, creo que necesito hablar contigo sobre tu madre. Ella me miró con cautela, como si yo fuera un extraño peligroso. ¿Por qué? ¿Quién es usted? Respiré hondo y le solté la verdad. Soy Joaquín. El hombre con el que estuvo casada hace 22 años. El rostro de Clara cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron como platos, y dejó caer la libreta que tenía en la mano. ¿Qué? Y ahí, en ese pequeño café en Sevilla, todo empezó a desmoronarse. Clara se quedó congelada, mirando al suelo como si su cerebro estuviera procesando una ecuación imposible. Por un momento pensé que iba a echarse a reír, como si lo que acababa de decir fuera algún tipo de broma absurda. Pero no. Levantó la cabeza, me miró fijamente y soltó. ¿Qué está diciendo? ¿Estás seguro? No sabía si reírme, gritar o salir corriendo, pero ahí estaba yo, enfrentándome a algo que nunca imaginé. La hija de Marta. Tragué saliva, intentando no sonar como un loco. Clara, no estoy inventando esto. Tu madre y yo estuvimos casados durante años, pero un día, hace 22 años, desapareció sin dejar rastro. La busqué por todas partes. Y ahora, de repente, encuentro este brazalete en tu muñeca. No es una coincidencia. Ella dio un paso hacia atrás, cruzándose de brazos como si quisiera protegerse de algo. No puede ser. Mi madre nunca mencionó que estuvo casada con nadie llamado Joaquín. No me sorprendió, la verdad. Marta tenía un talento especial para enterrar secretos. Pero el dolor seguía ahí, tan fresco como el día en que desapareció. ¿Dónde está tu madre ahora?
Le pregunté, incapaz de contenerme. Clara me miró con cautela, claramente dudando si debía responder. No lo sé. ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Suspiró, apartando la mirada. Se fue hace un par de años. Me dejó con una carta diciendo que necesitaba empezar de cero, otra vez. Otra vez. Esas dos palabras me perforaron el pecho como un cuchillo. Clara siguió hablando, como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Mire, señor. Joaquín, ¿verdad? Mi madre no es exactamente constante. Siempre está huyendo de algo, o de alguien. Nunca se queda mucho tiempo en un lugar. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que estaba escuchando. Marta no solo me había abandonado, sino que aparentemente tenía el hábito de desaparecer de la vida de las personas. Y ahora, su propia hija parecía ser otra víctima de su incapacidad para enfrentar la realidad. ¿Te dejó sola? Pregunté, incapaz de ocultar la mezcla de rabia y compasión que sentía. Clara asintió lentamente. Sí. Pero no es la primera vez. Lo hizo cuando yo era niña, pero siempre regresaba después de un tiempo. Esta vez, no lo hizo. Por un momento, vi el dolor en los ojos de Clara, y algo dentro de mí se rompió. Esta chica no tenía la culpa de nada. Era tan víctima como yo lo había sido hace más de 2 décadas. Clara, lo siento. Esto es mucho para asimilar, lo sé. Pero necesito entender. ¿Sabías algo sobre mí? ¿Te habló alguna vez de su vida antes de que nacieras? Ella negó con la cabeza. No mucho. Siempre decía que su pasado no era importante, que lo que importaba era el presente. Yo nunca insistí. Supongo que tenía miedo de las respuestas. De repente, todo empezó a encajar. Marta había construido una vida paralela, una historia cuidadosamente diseñada para esconder todas las piezas de su pasado. Y ahora, de alguna manera, esas piezas estaban cayendo en mi regazo, una por una. Me quedé ahí, mirándola, sin saber qué más decir. Todo lo que quería eran respuestas, pero parecía que cuanto más sabía, menos entendía. Y entonces Clara dijo algo que me dejó completamente helado. Hay algo que quizá debería enseñarle. Pero no sé si quiera verlo. La miré, confundido. ¿Qué cosa? Ella dudó por un momento, pero finalmente asintió. Espere aquí. Desapareció detrás del mostrador y subió por unas escaleras que llevaban a lo que parecía ser un pequeño apartamento sobre la cafetería. La esperé, sintiendo como la tensión crecía con cada segundo. Cuando regresó, traía en las manos una caja de madera vieja, desgastada por el tiempo. Esto es todo lo que dejó mi madre. No me dejó explicaciones, solo esta caja. La colocó sobre la mesa frente a mí, y por un momento, ambos nos quedamos mirándola, como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Puedo abrirla? Pregunté. Clara asintió en silencio, mordiéndose el labio inferior. Mis manos temblaban mientras quitaba la tapa de la caja, sin saber qué esperaba encontrar. Y lo que vi dentro, cambió todo. Dentro de la caja había un montón de papeles desordenados, fotos antiguas, cartas, y algo que me dejó sin aire por un segundo. Una foto de Marta conmigo, tomada en nuestra luna de miel. Clara lo notó de inmediato. ¿Ese eres tú? Asentí, incapaz de apartar la vista de la foto. Mi cabeza era un torbellino. Si Marta había guardado esa foto todo este tiempo, ¿qué significaba? ¿Por qué, si me dejó tan fríamente, había conservado algo tan íntimo? Seguí revisando. Había cartas de otros hombres, algunas bastante explícitas, que claramente databan de antes y después de nuestra relación. También encontré un certificado de nacimiento, el de Clara. Mi mirada se clavó en un detalle que no esperaba, la fecha. Clara nació solo 6 meses después de que Marta y yo nos casáramos. Clara, empecé, casi sin poder hablar, ¿quién te dijo que era tu padre? Ella se quedó callada un momento, mirándome con el ceño fruncido. Nunca lo conocí. Mi madre decía que era alguien que no valía la pena. Mi corazón se detuvo. Las fechas no cuadraban, ¿y si Clara era mi hija? Mi mente iba a 1000 por hora. Si Clara tenía 22 años y Marta desapareció hace 22 años,
Había una posibilidad real de que fuera mi hija. Pero entonces, ¿por qué Marta nunca me lo dijo? ¿Por qué esconder algo así? Clara, ¿puedo hacerte una pregunta? Le dije, todavía procesando lo que acababa de descubrir. Ella me miró, claramente confundida pero curiosa. Claro. Respiré hondo antes de soltarlo. ¿Alguna vez te has preguntado quién es tu padre? Se encogió de hombros, como si el tema no fuera tan importante para ella como lo era para mí en ese momento. A veces, pero mi madre siempre me decía que no valía la pena buscarlo. Nunca insistí porque, bueno, Marta no era exactamente la persona más abierta para hablar de su vida. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una pizca de esperanza. Marta no solo me había abandonado, sino que me había robado la oportunidad de ser padre. Y ahora, años después, estaba frente a Clara, quien podría ser mi hija, y ni siquiera lo sabía. Tomé una decisión rápida. Clara, sé que esto suena extraño, pero, creo que hay una posibilidad de que yo sea tu padre. Sus ojos se abrieron como platos, y por un momento pensé que iba a echarme de la cafetería. ¿Qué? ¿Cómo? Le expliqué las fechas, el matrimonio, todo lo que había sucedido antes de que Marta desapareciera. Clara no dijo nada mientras hablaba, pero podía ver en su rostro que estaba procesando cada palabra. ¿Quieres que hagamos una prueba? Le pregunté al final, con una mezcla de nervios y esperanza. Ella me miró fijamente, todavía en shock. No lo sé, esto es mucho. Pero, supongo que sí. Clara y yo acordamos hacer la prueba de ADN. Fue un proceso rápido y frío, unos hisopos, un laboratorio cercano y la promesa de resultados en pocos días. No hablamos mucho después de dejar el laboratorio. Ambos estábamos demasiado atrapados en nuestras propias cabezas. Decidí quedarme en Sevilla unos días más para esperar los resultados. Clara me sugirió que no volviera a la cafetería mientras tanto, y lo entendí. Era demasiado para ambos. Los días se sintieron como años. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Qué haría si Clara resultaba ser mi hija? ¿Qué haría si no lo era? Y sobre todo, ¿qué pasaría si Marta reaparecía de alguna forma en medio de todo esto? Finalmente, el día llegó. Recibí un mensaje del laboratorio avisando que los resultados estaban listos. Me temblaban las manos cuando abrí el correo. Las palabras eran claras y directas. Probabilidad de parentesco, 99,9%. Clara era mi hija. Sentado en la cama del hotel, con el móvil en una mano y el informe en la otra, no sabía si llorar, gritar o reír. Clara era mi hija. ¿Mi hija? Y durante 22 años no había tenido ni la más mínima idea. Respiré hondo, tratando de calmarme antes de llamarla. Cuando finalmente lo hice, contestó al tercer tono. «Hola», dijo con un tono algo nervioso. «Clara, ya tengo los resultados», le dije, mi voz temblando un poco. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había colgado. «¿Y?» preguntó finalmente. «Eres mi hija». Otro silencio. Pero esta vez pude escuchar su respiración, rápida y pesada. «No puede ser», murmuró. «Lo es. Clara, tú y yo somos familia». Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emociones. «Esto es demasiado. No sé qué pensar». «Lo sé, Clara. Créeme, yo tampoco sé qué hacer con todo esto. Pero quiero conocerte. Quiero ser parte de tu vida, si tú me dejas». Hubo otro silencio. Finalmente, me dijo algo que me sorprendió. «Hay algo más que debería saber, sobre mi madre». «¿Qué cosa?» «No sé si está viva». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?» Clara respiró hondo antes de responder. Antes de que se fuera, me dijo que alguien de su pasado podría buscarla. Dijo que si alguna vez llegabas a aparecer, probablemente sería porque ya era demasiado tarde para ella. Las palabras de Clara me dejaron helado. ¿Demasiado tarde para Marta? ¿Qué demonios quería decir con eso? ¿Te dijo algo más?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Clara dudó un momento antes de responder. Solo que,
si alguien del pasado aparecía, me asegurara de protegerme. Dijo que su vida estaba llena de errores y que uno de esos errores podría alcanzarla algún día. Esa Marta que describía no se parecía en nada a la mujer que yo había conocido, aunque, siendo honesto, nunca terminé de conocerla realmente. ¿Protegerte de qué? Insistí. No lo sé. Nunca fue clara con eso. Era como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Pero tampoco quería que yo supiera demasiado. Esto era un nuevo golpe. Durante años había pensado que Marta simplemente me abandonó porque yo no era suficiente. Pero ahora parecía que había mucho más detrás de su desaparición. Clara, ¿alguna vez notaste algo extraño en ella? ¿Algo que pudiera explicar esto? Pregunté, aferrándome a cualquier detalle. Clara asintió lentamente. A veces recibía llamadas que la ponían muy nerviosa. Se encerraba en su habitación a hablar y luego salía diciendo que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Una vez la escuché gritar algo como, «Déjame en paz» o «No me busques más». Mi mente estaba hecha un caos. ¿Quién la había estado llamando? ¿Qué estaba huyendo Marta durante todos esos años? Entonces, Clara dijo algo que lo complicó aún más. Antes de irse, dejó algo más en la caja. Algo que nunca entendí. ¿Qué cosa? Pregunté rápidamente. Clara bajó la voz, como si temiera que alguien la escuchara, incluso estando sola. Un pasaporte falso. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Sí, tenía otro nombre, otra identidad. Nunca me dijo por qué lo tenía. Me quedé en silencio. Esto ya no era solo una historia de abandono o mentiras. Marta estaba involucrada en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Clara, necesito que me dejes ver ese pasaporte. Puede ser la clave para entender todo esto. Ella dudó, pero finalmente accedió. Ven mañana al café. Te lo traeré. Colgué la llamada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Marta no solo me había dejado, había estado huyendo de algo, tal vez incluso de alguien peligroso. Y ahora, 22 años después, esos secretos estaban comenzando a salir a la luz. Al día siguiente, regresé al café temprano, antes de que abrieran. Clara estaba esperándome en la puerta, con una expresión mezcla de cansancio y nerviosismo. En sus manos tenía la caja de madera, la misma que contenía todas las piezas del rompecabezas. Nos sentamos en una mesa apartada, y ella sacó el pasaporte. Era viejo, con las esquinas gastadas, pero estaba claro que era falso. Lo abrí con cuidado. La foto mostraba a Marta, más joven, pero sin duda ella. Sin embargo, el nombre no era el suyo, María López Ortega. ¿Te dijo algo sobre esto? Le pregunté. Clara negó con la cabeza. Solo que lo guardara y no lo perdiera. Nunca explicó por qué lo tenía ni para qué lo usó. Mi mente estaba a punto de explotar. Un pasaporte falso con otro nombre. Marta había estado viviendo una vida completamente oculta, incluso antes de desaparecer. Y si tenía ese pasaporte, probablemente lo había usado para huir. Revisé el documento más de cerca y noté algo. Había varios sellos de entrada y salida en países que me resultaban extraños, Marruecos, Argentina, Portugal, y, lo que más me llamó la atención, Suiza. ¿Suiza? Murmuré. Clara arqueó una ceja. ¿Qué pasa con Suiza? No lo sé, admití, pero Marta siempre mencionaba que quería viajar allí algún día. Decía que era su plan B si todo salía mal. Pensé que bromeaba, pero parece que no. Entonces, algo cayó del pasaporte. Era un papel doblado, que parecía haber estado escondido entre las páginas. Lo recogí y lo abrí con cuidado. Era una dirección. Zúrich, Suiza. Calle Hauptstrasse 17. Clara y yo nos miramos en silencio. No hacía falta decirlo, esa dirección era importante. ¿Crees que está allí? Preguntó Clara, en voz baja. No lo sé, pero es nuestra única pista. Ella me miró con incertidumbre. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. Voy a ir a Suiza. Si hay respuestas, las encontraré allí. Clara parecía querer decir algo,
pero al final solo asintió. Si encuentras algo sobre mi madre, quiero saberlo. ¿Todo? Le prometí que lo haría. Salí del café con el pasaporte falso y la dirección, sintiendo que estaba a punto de embarcarme en una misión que podría cambiarlo todo, otra vez. 2 días después, estaba en un vuelo directo a Zúrich. Mientras el avión surcaba las nubes, no podía dejar de pensar en Marta, en Clara y en todas las mentiras que habían salido a la luz en cuestión de días. ¿Qué iba a encontrar en esa dirección? ¿Estaría Marta viva? Y si lo estaba, ¿qué explicación podía dar para todo esto? Al aterrizar, me dirigí directamente a la dirección del papel. La calle Outstrasse resultó ser un barrio tranquilo, con edificios antiguos pero bien mantenidos. El número 17 era un pequeño edificio de apartamentos. Me quedé frente a la puerta principal, dudando por un momento. ¿Y si todo esto era una pista falsa? Finalmente, subí al segundo piso, siguiendo el número que estaba escrito en la dirección. Toqué la puerta, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada segundo que pasaba sin respuesta. Estuve a punto de darme la vuelta cuando escuché pasos desde dentro. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella. Marta. Había envejecido, claro, pero seguía siendo inconfundible. Su expresión pasó del desconcierto al puro shock en cuestión de segundos. Joaquín, susurró, con la voz temblorosa. No podía hablar. Verla después de 22 años me dejó sin palabras. Finalmente, reuní el valor para decir algo. Hola, Marta. Tenemos mucho de qué hablar. Ella me dejó entrar, todavía en estado de incredulidad. Su apartamento era pequeño, casi austero, y lleno de cajas, como si estuviera preparándose para irse otra vez. ¿Cómo me encontraste? Preguntó, finalmente rompiendo el silencio. Le mostré el pasaporte y el papel con la dirección. Marta suspiró y se dejó caer en el sofá, llevándose las manos a la cara. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, dijo, con un tono cansado. Me senté frente a ella, sin apartar la mirada. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué mentiste sobre todo? Ella levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No es tan simple como crees, Joaquín. Me fui porque no tenía otra opción. ¿Qué opción? ¿Dejarme? ¿Mentirme durante años? ¿Huir como una cobarde? No lo entiendes, exclamó, poniéndose de pie. No me fui solo por ti. Me fui porque alguien estaba detrás de mí. ¿Quién? Pregunté, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Marta respiró hondo antes de soltar la bomba. Gente peligrosa. Me involucré con personas que no debía, antes de conocerte, y cuando empecé a recibir amenazas, supe que tenía que irme. Si me quedaba, te habrían matado. El mundo pareció detenerse. ¿Estaba diciendo la verdad o era otra de sus mentiras bien elaboradas? ¿Y Clara? Pregunté finalmente. ¿Por qué nunca me dijiste que era mi hija? Marta cerró los ojos, como si esa pregunta le doliera más que cualquier otra. Porque sabía que si me encontraba contigo, jamás habría podido alejarme. Y no quería arrastrarte a mi desastre. Marta se sentó de nuevo, claramente agotada. Yo seguía mirándola, esperando más respuestas. No podía dejar que se quedara en excusas vagas. Marta, si quieres que te crea, tienes que decirme toda la verdad. Sin rodeos. ¿Quiénes eran esas personas y qué hiciste para que te amenazaran? Ella asintió, como si finalmente aceptara que no podía seguir ocultando nada. Antes de conocerte, trabajé como asistente para un empresario en Madrid. Un hombre, complicado. Parecía honesto, pero estaba metido en negocios sucios, lavado de dinero, contrabando, incluso tráfico de información. No supe en qué estaba metida hasta que ya era demasiado tarde. Me quedé en silencio, procesando lo que me decía. ¿Qué hiciste tú? Pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Yo no hice nada ilegal al principio. Solo manejaba sus agendas, organizaba reuniones. Pero un día me pidió que firmara unos documentos. No le di importancia, hasta que me di cuenta de que había puesto mi nombre en una cuenta bancaria usada para mover dinero.
Marta se llevó las manos a la cabeza, como si recordar aquello la estuviera desgarrando. Cuando intenté salir, me amenazaron. Me dijeron que sabían dónde vivía, que sabían con quién estaba. Y cuando te conocí, Joaquín, pensé que podría empezar de cero. Pero esas personas no olvidan. ¿Y entonces te fuiste? Pregunté, sintiendo cómo la rabia y la compasión se mezclaban dentro de mí. Sí. Cuando empezaron a enviarme mensajes y a seguirnos, supe que tenía que desaparecer. No podía arriesgarme a que te hicieran daño. ¿Y Clara? Repetí, esta vez con más fuerza. Marta suspiró profundamente. Clara fue el único motivo por el que no me quité la vida en ese momento. Estaba embarazada de ti, pero no podía decírtelo. Si te lo decía, sabía que insistirías en quedarte, y no quería arruinarte la vida. Pensé que, si te dejaba fuera de todo, podrías rehacer tu vida. Me levanté de golpe, incapaz de contenerme. ¿Crees que fue mejor abandonarme, hacerme creer que no valía nada, que nunca fui suficiente? Me robaste 22 años, Marta. 22 años sin mi hija. Ella se puso de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Sé que hice mal. Pero no podía pensar con claridad. Estaba aterrada. Nos quedamos en silencio, ambos respirando con dificultad. Finalmente, Marta habló, con una voz apenas audible. Si estás aquí, Joaquín, es porque de verdad querías respuestas. Y te las he dado todas. Ahora, haz lo que quieras. Odíame, aléjate, lo que sea. Pero te juro que todo lo que hice fue por miedo. La miré, tratando de decidir qué sentía en ese momento. ¿Rabia? ¿Dolor? ¿Alivio? Probablemente todo a la vez. Finalmente, le dije. No puedo perdonarte ahora, pero tampoco puedo dejar que esto termine aquí. Clara merece saber toda la verdad. Marta asintió. Lo entiendo. ¿Volverás con ella? Pregunté, aunque sabía que era una decisión complicada. No puedo. Si lo hago, pondría su vida en peligro. Todavía hay personas que me buscan. Su respuesta me dejó helado. Las consecuencias de sus decisiones seguían vigentes, incluso después de tantos años. Entonces yo me encargaré de Clara. Pero no voy a dejarte desaparecer otra vez. Si vuelves a correr, te encontraré. Marta no dijo nada. Simplemente asintió, aceptando mi advertencia. Regresé a España con una sensación que no podía describir, un híbrido entre alivio, rabia y un extraño sentido de cierre. Marta me había dado respuestas, pero ninguna que pudiera borrar el dolor de esos 22 años. Lo único que tenía claro era que Clara era mi prioridad ahora. Cuando llegué al café, Clara ya me estaba esperando. Tenía esa mirada que mezclaba esperanza y miedo, como si esperara escuchar algo que pudiera cambiar su vida para siempre. ¿Qué pasó?, preguntó apenas me vio. Me senté frente a ella y respiré profundamente antes de comenzar. Tu madre está viva. Está en Suiza. Clara abrió los ojos, sorprendida, pero no dijo nada. Me contó todo, o al menos, todo lo que creo que es verdad. Hice una pausa, tratando de elegir mis palabras con cuidado. Huyó porque estaba metida en problemas con personas peligrosas, antes de conocernos. Y cuando las amenazas comenzaron, pensó que la única forma de protegernos era desaparecer. Clara bajó la mirada, procesando todo lo que le acababa de decir. Finalmente, murmuró. ¿Y por qué nunca vino a buscarme? Porque todavía cree que si regresa, te pondrá en peligro. Clara dejó escapar una risa amarga. ¿Peligro? Me dejó sola cuando más la necesitaba. Todo este tiempo pensé que algo había hecho mal para que ella me abandonara. Yo también pensé lo mismo sobre mí, Clara. Pero ahora sé que no tiene sentido seguir cargando con eso. Marta tomó sus decisiones, buenas o malas, y nosotros solo podemos decidir qué hacer con lo que nos dejó. Clara asintió lentamente, aunque las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. ¿Puedo verla?, preguntó finalmente, con la voz rota. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. No es seguro. Y, honestamente,
No creo que esté lista para enfrentarte. Ella asintió, aunque su expresión mostraba cuánto le dolía esa respuesta. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó, mirándome a los ojos. Seguimos adelante, respondí. Tú y yo. Tenemos que empezar a construir algo que Marta nunca nos dio, una verdadera relación como padre e hija. Clara me miró, y por primera vez desde que la conocí, sonrió, aunque con tristeza. Supongo que eso no suena tan mal. Me levanté y extendí mi mano hacia ella. ¿Me acompañas a cenar? Creo que tenemos muchas cosas que ponernos al día. Ella sonrió un poco más, tomó mi mano y asintió. Mientras salíamos del café juntos, sentí una sensación extraña, como si una parte de mí que había estado rota durante años finalmente estuviera empezando a sanar. Marta seguiría siendo un fantasma en nuestras vidas, pero al menos ahora teníamos la oportunidad de reconstruir algo real, algo nuestro. Y, en el fondo, sabía que no importa cuántos secretos o errores se escondieran en el pasado, el futuro con Clara era lo único que realmente importaba ahora. A veces, las respuestas no son perfectas, pero son suficientes para avanzar. Si alguna vez te enfrentas a algo parecido, no tengas miedo de buscar la verdad, aunque duela. Porque al final, el dolor de no saber es mucho peor. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios. Adiós.